Entonces vamos a orar y vamos a darle la bienvenida también a todos aquellos que están en casa viéndonos, porque este culto, este servicio se transmite, ¿verdad? Entonces vamos a orar, ¿sale? Oremos. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque esta es viva y eficaz. Gracias Padre porque podemos tenerla y abrirla libremente. Señor, ayuda Señor a nuestra insensatez. Todos aquí tenemos un grado de insensatez, algunos más que otros, pero todos somos insensatos muchas veces. Ayúdanos Señor a poder ser diligentes, a poder aprovechar el tiempo Señor. Ayúdanos Padre, te lo suplico, a poder conocer tu voluntad, tus planes, andar en tus caminos, no desviarnos de ellos. Te ruego Padre que nos ayudes a ser sensatos, que nos ayudes a ser prudentes y que Padre Santo, nosotros lo que hagamos siempre te dé la gloria y la honra a ti y sea de bendición a las personas que nos ven. Gracias Padre por tu palabra, gracias por guiarnos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la semana pasada estuvo en la Ciudad de México, está todavía aquí en la Ciudad de México, en el país y en la Ciudad de México, una locomotora, ¿sí? Que esta locomotora es la Empress 2816, mejor conocida como la Emperatriz. Esta locomotora es una locomotora, un tren de vapor que se hizo en 1930 y que sirvió primero como un transporte de carga y después transportó por muchos años, por muchas décadas, personas, ¿sí? Fue transporte de personas en varias partes de Estados Unidos. Ahora de exhibición salió de Canadá y llegó a México. Pero esa locomotora, ese tren, pues causaba mucho estupor. ¿Por qué? Porque es de vapor y funciona con calderas como antes. ¿Cómo se llama? Tiene sus ruedas y sus ejes externos y está así como de esas de juguete, pero grandotota. Muy bonita. Esta semana, el 4 de junio, para ser exactos, pasó por el estado de Hidalgo. Y una mujer que se llamaba Dulce Alondra, de 28 años, nacida en Huichapan, en el estado de Hidalgo. Lidia conoce ahí Huichapan muy bien, está cerca de su casa. Salió a tomarse una selfie y a tomarse fotos porque muchos salían a las vías del tren a tomarse fotos con ella. Y no sé si ustedes lo vieron en las redes, pero es una mujer que va con un niño y llega y entonces hasta empuja al niño y se quiere tomar una selfie cuando va pasando el tren atrás de ella. La indicación era 10 metros a la vía. Ella se puso aproximadamente a 1 metro de la vía. Pasó el tren, se tomó la foto, se agachó para tomar la foto y el tren le golpeó la nuca y murió instantáneamente en el lugar, enfrente de su hijo o del niño que llevaba, no sé si era su hijo o no, y de un adulto que al parecer era su pareja, y murió ahí al instante. Ese acto, ese accidente o ese incidente se pudo haber evitado. Fue una mala decisión, fue algo producido por algo que se llama insensatez. La insensatez le llevó a hacer eso a esta mujer. Y hay muchos ejemplos de insensatez que nosotros podemos tener, como aquel caso de un padre de familia que se queda sin trabajo, tiene unos pequeños ahorros, no va a conseguir trabajo pronto por la situación como está en el país, y entonces este hombre toma esos pequeños ahorros y va y decide ir a un casino para ver si los puede reproducir y puede hacer crecer su dinero. En 1 hora pierde todos sus ahorros. Regresa a su casa muy triste, sus hijos, 2 hijos tienen hambre, su esposa está ahí muy molesta y él entonces pierde su dinero, aparte de perder su trabajo, y no tiene otra manera de dónde sacar dinero. Eso se llama insensatez. Hay otros casos en el cual tienen personas mascotas como un león,
un tigre y los toman desde cachorros y piensan que los van a domesticar, y resulta que ese pequeño león crece, se hace Lambert, el león cordero, ¿verdad? Y resulta que ese león le sale lo fiera, le sale el instinto animal que tiene y mata a uno de los niños de la persona que decide tener al león como mascota en su casa. Esto se llama también insensatez. Hay una parábola que es la parábola precisamente del rico insensato, que está en Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 19, y habla acerca del rico insensato y dice: ¿de qué te sirve? Porque aquel rico insensato decía: mira, ya produje mucho, trabajé mucho, logré hacer mucho, ¿y qué voy a hacer con tanto dinero, con tanta riqueza, con tantos semillas que tengo? Yo creo que voy a derribar los graneros que tengo y voy a construir otros nuevos, mucho más grandes, donde pueda guardar todo el alimento que tengo, y voy a decir a mi alma: alma, ya guárdate, ya reposa, disfruta, bebe, come, porque muchos bienes tienes para toda tu vida. Ya no tienes necesidad de trabajar. Y le dice Dios: insensato, insensato, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Hoy mismo vas a morir. ¿Y de qué va a servir tantos bienes que tú lograste y que ni siquiera pudiste repartir? ¿Quién se quedará con eso? La vida entonces de trabajo, acumular, también es un ejemplo de insensatez. El insensato posterga todo, es inmaduro, renegón, irresponsable, es un gran procrastinador, o sea, le encanta perder el tiempo cuando no lo puede perder, cuando tiene cosas que hacer. Es extremadamente impuntual, decidioso, poco diligente, deja todo a la mitad, todo lo que comienza nunca lo termina, no es claro, no es determinante cuando tiene que serlo. En pocas palabras, una persona insensata es una persona poco confiable, inmadura, necia. Ya sé que todos aquí somos personas muy sensatas, por eso estoy hablando de los del otro culto. Dice: hermano, ya deje de hablar de los del otro culto, que no tienen el ADN, que no son insensatos, que no son sensatos, y que no. Yo sé que todos los de aquí somos extremadamente sensatos. Y yo sé que todos aquí no estábamos, cuando estábamos describiendo o dando sinónimos, no estaban poniendo palomitas de ya. No. Yo sé que no, quizás muchos dijeron: no sé para qué vine a este servicio si esta prédica no es para mí. Hubiera venido mi marido. Hubiera venido mi hijo, no, mi papá, que escuchara esto, ¿verdad? Él sí que es insensato. En realidad, cuando nosotros no maduramos ciertas cosas, nos convertimos en personas insensatas. Cuando postergamos las cosas, cuando tomamos decisiones y nos tardamos en hacerlo, cuando no somos determinantes, constantes, somos insensatos. Cuando tenemos algún mal hábito en nuestra vida que sabemos que está mal, pero aún así lo seguimos haciendo, algún vicio, alguna adicción, algo que nos domina, esto es insensatez. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17 nos habla de esto. Lo tienen ustedes en sus boletines si gustan ir a sus Biblias. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 nos dice algo acerca de lo que estamos hablando de la insensatez. ¿Qué insensatez nosotros podemos tener en nuestras vidas? Y dice: mirad pues con diligencia, Efesios 5 del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, dice: no seamos insensatos, sino entendidos. La palabra insensato viene de un vocablo latín, ¿sí?
que es insensatus, no hay mucha diferencia, insensatus, y que hace referencia precisamente a ausencia de sensatez. ¿Quedó bien claro? Muy bien, oremos, terminamos, hermanos. Esto es decir, no tienen buen juicio. El insensato no es prudente, no es sabio, no es maduro. La lengua española dice o pone al insensato precisamente como una persona tonta o fatua. Ese es el insensato. Y en griego, la palabra que leemos aquí en Efesios acerca del griego, de que no seamos insensatos, es una palabra que es afrosune, ¿sí? Afrosune en griego. Y este es sin sentido, no tiene sentido común, es decir, una persona con eufemismo, ¿sí? Eso quiere decir insensato. La Biblia, sobre todo Proverbios, habla acerca de la insensatez y da duro a la persona que es insensata, a esa persona que es no madura, que de verdad nomás no madura, pasan las cosas, le pasan ciertas situaciones, sigue tomando las mismas decisiones y no madura, ¿sí? Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato es aquel que tiene una moto y le encanta la adrenalina y le encanta ponerla sobre una rueda y acelerar y pasar así y creerse de todos y que todos le aplaudan. Y ese es el insensato que se pone en peligro él o a los demás sin necesidad. El insensato es imprudente. El insensato es aquella persona que de verdad está muy lejos del bien, está con el mal. Y dice Proverbios 24:7, que eso me encantó, dice, alta está para el insensato la sabiduría. Alta está para el insensato la sabiduría. Creo que la Biblia describe muy bien al insensato, ¿sí? El insensato es una persona que no es diligente. Ser insensato, o qué insensatez es no ser diligente, qué insensatez es no aprovechar el tiempo, y qué insensatez es no conocer o saber conocer o escuchar o leer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Cuando dice aquí la Biblia, en el pasaje que leímos, nos habla precisamente de la persona insensata y nos da tres características muy claras de la persona que es insensata, porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice aquí, al final del versículo, o en el versículo 17, por tanto. Esa palabra por tanto está englobando lo que dice antes, ¿sí? Es una conexión, una palabra de conexión. Por tanto, o sea, está lo que dije antes, ¿sí? Lo que dije antes es de que aquellas personas que hacen lo que dije antes son personas insensatas. Entonces, en realidad, el centro de estos tres versículos es precisamente la sensatez. ¿Qué insensatez? Es no ser diligente. ¿Qué insensatez? Es no poder o saber aprovechar el tiempo. ¿Qué insensatez? Es no conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y andar en su voluntad. El que anda así es una persona insensata. Y podemos levantar la mano y decir, sí, Señor, yo. Pero dice aquí, no seamos insensatos, sino seamos entendidos. ¿Cuál es la persona sensata? Es aquella persona que tiene diligencia de cómo anda en la vida. Porque dice, mirad pues, examina tu corazón, examinemos nuestro corazón, cómo andamos. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo anda nuestra vida? ¿Sí? ¿Somos diligentes? ¿Andamos como necios o andamos como sabios caminando en este mundo?
La persona insensata es aquella persona, vuelvo a repetir, que no madura y que no madura y no madura y no madura y no madura, sigue con lo mismo, con los mismos hábitos, no cambia su situación de vida y es una persona que es intrépida, que es temeraria y que en realidad pone en riesgo su misma integridad y la integridad de los demás. Es una persona poco prudente, una persona que no piensa bien las cosas, que no piensa antes de hablar. Es aquella persona que dice todo lo que piensa y no piensa todo lo que dice. Que en realidad se deja dominar por sus impulsos, que pareciera como un instinto, como si fuera instintivo, completamente reactivo, negativo. Es una persona que no tiene diligencia. Entonces, cuando dice mirad bien, cuando dice esto la palabra, es de que nosotros tenemos que en realidad hacer un examen introspectivo. Porque vuelvo a decir, como dijimos al principio, quizá nosotros pensemos en el otro y seamos muy dadivosos para entregar la palabra a otro, pero no miramos por nosotros, no miramos dentro de nosotros. ¿Cómo andamos? Mirad, ¿cómo andas? ¿Sí? Y dice que debe ser con diligencia. Diligencia la palabra que se usa aquí para diligencia es proscatereo. Y esto es anhelar, esto es perseverar, ser constante, es asistir asiduamente a todo, atento, alerta, listo, ¿sí? Es adherirse extremadamente a la voluntad de Dios. Tenemos que ser diligentes, andar con diligencia, ¿sí? O sea, observar bien, estar perseverando y muy atento de cómo ando, porque puedo andar de dos maneras en esta vida. Y las dos maneras que yo puedo andar en esta vida, ¿sí? Según el pasaje que hemos leído aquí, es como necio o como sabio, ¿sí? Las características del necio también lo encontramos en Proverbios. Y los encontramos con una larga lista de versículos que va a quedar esto grabado y después podemos volver a ellos para anotarlos porque son varios versículos que nos hablan de las características del necio que se describen precisamente en Proverbios. Proverbios es el libro de la sabiduría y ahí nos describe mucho del actuar humano, ¿sí? Características de los necios: viven como si Dios no existiera, no toman en cuenta a Dios. El necio repite varias veces el mismo error y no aprende, no entiende del error. Sigue con sus mismos hábitos, con su misma conducta. Esto le ha llevado graves problemas, inclusive problemas de haber perdido inclusive hasta su familia, pero sigue con el error. Ejemplo, un alcohólico. Un alcohólico es insensato, es necio. ¿Por qué? Porque al día siguiente la cruda realidad le hace querer tomar una decisión. ¿Cuántas veces yo escuché a mi padre decir: ay, cómo me siento de mal? La cruda lo mataba. Ay, cómo me siento de mal. Jamás en mi vida vuelvo a tomar algo de una copa. Y al domingo siguiente amanecía ebrio otra vez y crudo. Y al sábado siguiente, cuando antes de empezar cerraba su taller, agarraba a sus trabajadores y decía: vamos a hacer una carne asada y vamos a festejar que ya terminó la semana. No saben por qué festejaban, pero ellos siempre hacían carne asada y terminaban todos borrachos, golpeándose, insultándose, y o algunos llorando, algunos abrazando al otro, algunos diciéndose cuánto te amo, ¿verdad? Y otros orinados, otros vomitados y ahí tirados, ¿verdad? Y yo pues me encantaba la carne asada y reírme de ellos porque yo los veía y decía: no más. Pero a veces me asustaba mucho porque se golpeaban. El hecho pues es de que yo a veces estuve ahí, muchas veces estuve ahí. Y yo recuerdo haberle dicho a mi padre: la semana pasada tú me dijiste que no ibas a tomar, porque el domingo amaneces todo crudo y no te aguantas. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Tú qué eres, mi padre o qué? Es más, tráeme una cerveza. Y se ponía hasta las chanclas. Era una persona insensata que no podía dominar el alcohol, que el alcohol lo dominaba y que decía: yo lo domino y lo dejo cuando yo quiero.
¿Algún testimonio? Y la pregunta es, ¿y por qué no lo dejas? Porque no quiero. Pero en la cruda te crea problemas a ti, crea problemas a la familia, crea problemas a la economía, crea problemas por todos lados, pero aún así lo sigues haciendo. Entonces esto es insensatez, no ser diligente. Esto es, en pocas palabras, andar como necio. Repetir la misma acción todos los días, cada vez, sabiendo que nos hace mal, pero ahí viene otra vez, sabiendo que nos hace mal, pero otra vez, y otra vez, y otra vez, y esto se llama necedad, ser necio. Proverbios 10, 8, 12, 15, 15, 5 y Eclesiastés 4, 13 dicen que el necio aborrece el consejo. Es una característica del necio. No le gusta recibir consejos. No le gusta dar cuentas, según Proverbios 28, 26. No le gusta dar cuentas al necio, ¿sí? Le gusta vivir sin autoridad, que nadie le diga nada. Es orgulloso, no pide perdón, cree que todo lo sabe, según Proverbios 26, 5. El necio nada sabe, según el Salmo 92, 6. Fornica con facilidad, Proverbios 7:22. Es vergüenza de su padre. Qué triste eso, ¿verdad? Pero eso lo dice Proverbios 10:1, 17:21 y 17:25 de Proverbios. Es iracundo, no se controla, según Proverbios 12:16. Se come muy rápido, pero después ven la transmisión, ¿sí? Es soberbio, Proverbios 14:3. El necio no sabe a dónde va en la vida, Eclesiastés 10:14. En pocas palabras, el necio ni en cuenta, ni sabe qué quiere Dios para él, ni le importa. Y el necio entonces es catalogado también como una persona insensata. ¿Qué insensatez es no tener diligencia? Andar como necio en la vida. Y dice aquí el pasaje, ¿sí?, que con diligencia tenemos que mirar cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Y el libro de la sabiduría, que es precisamente Proverbios, nos habla de las características también del sabio. Y las características del sabio es aquel que teme a Dios, porque dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no está hablando de tenerle un miedo aterrador, sino está hablando precisamente de un temor reverencial. De decir, en este momento lo que estoy viendo ahorita, esta pornografía que estoy viendo ahorita y que voy a terminar con una masturbación, Dios la ve. Y tener temor de eso. Porque el insensato lo hace y sabe que está mal, pero lo hace. Actúa de manera necia ante la pantalla y vuelve a buscar las páginas pornográficas. Y sabe cómo va a terminar. Y sabe que eso no le agrada a Dios. Pero el insensato no le importa. No quiere. Y su corazón quizás está endurecido y entonces vive como necio. Ahora, ¿qué características tiene el sabio? ¿Sí? Y el sabio comienza rindiéndole su vida a Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, según 2 de Reyes 6:16. El sabio, ¿sí?, sabe que Dios es dueño de todo, Lucas 12:42. Sabe que solo Él es administrador de las cosas materiales que hay a su alrededor, pero que el dueño es Dios y Él lo administra y lo administra bien, ¿sí? El tiempo, la vida, el dinero. Es prudente. Ese es el sabio. Es aquel que siempre pide consejos, según Proverbios 11:14. Esa es la característica del sabio. El sabio sabe vivir bajo el principio de autoridad. Sabe rendir cuentas y le gusta rendir cuentas. Y es más, no le gusta estar sin autoridad.
busca tener una autoridad. El sabio, ¿sí?, siempre toma en cuenta a Dios y sabe que Dios lo ve siempre, en todo momento, en todo lugar. Aunque nadie, humanamente hablando, lo ve, sabe que Dios lo está viendo en ese momento y actúa como si lo viera todo el público, aunque esté solo aparentemente, ¿sí? El sabio teme a Dios, como vimos en Proverbios 1:7, y el sabio está relacionado literalmente con la integridad. En pocas palabras, el sabio es íntegro, una sola persona en donde esté, tanto en el templo, como en su casa, como en su trabajo, o en su escuela, o en su casa, o en la fila de las tortillas, o en la fila del banco, donde esté, o manejando, o en el camión, sabe, ¿sí? Y es una sola persona. O sea, no es uno aquí, otro acá, otro acá. Aquí no digo malas palabras, aquí sí digo malas palabras. Aquí no miro a las mujeres así, aquí sí las miro. Aquí tengo pláticas de este tipo, acá tengo pláticas de otro tipo. Aquí me echo unos chistes blancos, acá me echo unos chistes rojos. Y aquí me río de esto y acá no me río de nada. O sea, el íntegro es sabio. El que es una sola pieza. El que es igualito en todo lugar en donde se encuentre. El sabio es aquel que es entendido, que se da cuenta de los tiempos, que se da cuenta que el tiempo está cerca, que sabe perfectamente los planes de Dios en su vida. El sabio sabe a dónde va. El sabio tiene una visión bien definida. El sabio se sabe en la voluntad de Dios. El sabio siempre tiene una visión. El sabio es alguien, ¿sí?, que sabe que Dios está con él precisamente para toda la vida y vive siempre buscándole a Dios. El sabio tiene una visión clara de lo que Dios quiere, ¿sí? El sabio, en pocas palabras, no anda por la vida perdiendo el tiempo porque está bien definido, bien enfocado, sabe a dónde va, sabe qué quiere Dios de él y está enfocado en eso y no se desvía ni a derecha ni a izquierda de su camino. El sabio difícilmente cae en tentaciones superfluas, en discusiones tontas. El sabio es prudente. El sabio, en pocas palabras, es sensato. Es una persona sensata. Entonces, insensatez. ¿Qué insensatez es no ser diligente de cómo andamos? Vivir la vida y decir, bueno, sí, ahorita la regué. Pero no importa. Es no sentarse, no ser reflexivo, no sentarse y ver en realidad cómo estoy. Eso no es tener diligencia. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo ando caminando en la vida? ¿Ando como necio o ando como sabio? Y en realidad hacer un examen duro al corazón y tomar decisiones importantes, diligentes, decisiones sensatas. Y decir, de verdad ando caminando en esta vida como un insensato. Parezco un animal instintivo nada más. Y tengo que reaccionar. O sea, es aquel que tiene la capacidad de reaccionar a la vida. ¿Cómo está viviendo la vida? No está contento con su vida. El sabio y la persona diligente y la persona sensata es aquella que no culpa al otro o a la otra. Es aquella que no dice, si tú vivieras con mi esposa, mugre vieja, ella tiene la culpa de todos mis males. Y culpas a tu mujer, como si alguien te hubiera puesto una pistola para que tú vivieras con ella. Culpas a tu marido y dices, no, yo soy así por él. No, tú eres así porque quieres. Cada quien es responsable de sus propias decisiones. No es ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu primo, ni tu tío. No es nadie más que tú el responsable de tus propias decisiones y cómo andas. Por eso no dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo te han hecho andar. No, aquí no hay culpa para externos. Es cómo andas, como sabio o como necio. Entonces, si en realidad tienes problemas de masturbación y pornografía, no es problema de tu esposa
o de tu esposo, porque también pasa. Es tu problema. Si tienes problemas de adicciones o de alcoholismo, no es porque tu papá te enseñó, no, o porque así viviste, no. Yo no tomo una gota de alcohol y mi papá fue alcohólico. Y también se drogaba. Y yo no tomo nada, ni pruebo nada de eso. No tienes por qué seguir patrones. Yo no puedo llegar delante de Dios y decir y culpar a mi padre, mucho menos juzgarlo. Es mi decisión. Por eso tengo que ser diligente de cómo ando, como sabio o como necio, ¿sí? ¿Cómo andamos delante de Dios? Tenemos que entender, saber entender y saber precisamente leer nuestra propia vida de cómo andamos. La diligencia es, en pocas palabras, la constancia, es esforzarse, ¿sí? Es estar viendo de verdad mi propia vida de manera constante, porque todos los días debo hacer un examen a mí mismo de cómo ando, planear mi día, evaluar mi día todas las noches, saber en qué me equivoqué, si fui necio, si fui sabio en el actuar de mi día, en mis relaciones, en mis decisiones, en mi trabajo, en mi desempeño, en todo lo que hice en el día. Ser diligente, en realidad, ser observador y mirar de verdad bien, es hacerlo toda la vida, todos los días. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Qué insensatez es no ser diligente. Y dice ahí mismo en Proverbios, la palabra 13:4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Necesitamos aprender a ser diligentes. Qué insensatez es no ser diligentes, no examinar nuestra propia vida y saber cómo andamos, como necios o como sabios, ¿sí? También nos habla el pasaje acerca del tiempo. Y qué insensatez es no saber aprovechar el tiempo. Qué insensatez es ser procrastinador. Si entendemos la palabra procrastinador, ¿verdad? O procrastinar. Procrastinar, porque veo como que así se cansa. ¿Quién es esa señora, verdad? Sí, no me la han presentado a doña procrastinar ahora, ¿no? Procrastinar es un ejemplo muy claro. Y yo sé que todos van a decir, sí. Procrastinar es, tengo que leer la Biblia, tengo pendientes que leer un libro, tengo trabajo pendiente, tengo que convivir, no sé, con mis hijos, tengo que ver por mí mismo, hacer ejercicio, comer, descansar, hacer cosas. Siempre estamos ocupados en algo, siempre. O tendríamos que estar ocupados en algo. Y el procrastinador o procrastinar es, en pocas palabras, perder tiempo a lo tonto. Estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Sentado a un lado de la cama, viendo la pared, dejando que el tiempo pase. Como hay un meme donde está un perrito con su toalla aquí envuelta, sentado en una camita, y dice, yo aquí perdiendo el tiempo hasta que se me haga tarde y entonces ahora sí me apuré. ¿Algún testimonio? Es aquel que le pica llegar temprano a todos lados. Y que dice, caray, no, ¿para qué me apuro tanto? Mejor se sienta y piensa en la inmortalidad del cangrejo. Piensen por qué el águila andaba comiéndose una serpiente arriba de un nopal. Ese es un ejemplo. El otro es precisamente ese. Este es la gran herramienta procrastinadora. Esta crea un montón de dopamina cuando andamos viendo, y lo digo porque a mí me gusta hacerlo, ¿verdad? Y porque mi esposa me manda un montón de memes por Instagram diciendo, ya métete a bañar, y después de 42 minutos escucha la regadera y él ya se metió.
Ya vámonos, ya es tarde. Apenas está la regadera. ¿Por qué? Porque a veces estamos en el baño, nos sentamos y hasta unas hemorroides nos va a dar. Nos sentamos porque todo es tirado ahí, ¿verdad? Imagínenlo. Con el celular, o arreglando el mundo, mandando mensajes, o viendo en Instagram. ¿Qué tal TikTok? Le damos para arriba, otro video, otro video, otro video, otro, cosas chuscas, cosas interesantes. Estamos ahí, nos reímos, lloramos, estamos ahí viendo, vemos mujeres, ven hombres, y ahí estamos. O sea, eso es una gran producción de dopamina. Y la dopamina es una droga interna. Nos hacemos adictos a la dopamina. ¿Sí? O sea, nos gusta. La dopamina es un principio precisamente de la pornografía, sabemos. La pornografía genera dopamina. O sea, es volver a ver qué sigue. Ok, estoy viendo esto, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y es uno tras otro. Y podemos estar media hora, una hora sentado en el baño. Ya todo seco aquello. Hasta una mosca vuela por ahí. Pero ahí sentados. Y cuando uno ve el reloj, ¡ay! Ya tengo aquí una hora. Eso se llama procrastinar. ¿Entendemos lo que es procrastinar? Entonces ahora sí digan y pongan en su mano en su corazón, digan, sí, soy un gran procrastinador. ¿Por qué? Porque nos encanta procrastinar, ¿sí? No aprovechar el tiempo. Qué insensatez es no darse cuenta que los días no están para esto, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, porque nos da la razón. Los días son malos. Los días son malos. O sea, tenemos que entender que es insensatez no aprovechar el tiempo, y nos da inclusive la razón. Y la razón es porque los días son malos. No nos podemos dar el lujo de andar perdiendo el tiempo. Espiritualmente, los días son tan malos, son tan perversos, que no podemos darnos el lujo de no buscar a Dios y perder el tiempo, de no orar, de no congregarnos. No podemos darnos el lujo de no leer la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de andar perdiendo el tiempo con una novela o con una serie de La Rosa de Guadalupe y no hacer tu devocional. Dijimos apenas la semana pasada, ¿verdad? No conviene, y no podemos dar el lujo de andar perdiendo 6 horas, 14 minutos en esta pantalla y no tener ni siquiera 10 minutos de oración y lectura de la Biblia. Porque entonces este aparato se convierte en nuestro ídolo y somos idólatras y somos insensatos y somos necios. Y lo peor es de que muchas veces lo entendemos, pero ¿cuál es una característica del necio? Es de que o no le importa o no se da cuenta, y caemos en una insensatez tremenda en nuestra vida. No nos damos cuenta que los días son malos, que la gente se está perdiendo y que nosotros estamos perdiendo el tiempo. No nos damos cuenta que nosotros necesitamos invertir en el reino de Dios y tener y obtener galardones eternos, galardones celestiales, y aquí estamos en la vida perdiendo el tiempo, culpando a los demás, culpando que ganó Sheinbaum y que ya Morena ya ganó todo, el Congreso y todo, y que ahorita ya va a ser Venezuela. O sea, andamos pensando en tonterías en nuestra mente. Eso es perder el tiempo, no entender que los días son malos, no entender que el tiempo es un recurso no renovable, que lo que pasó ya pasó y no lo podemos recuperar. El tiempo no se puede recuperar, el tiempo se consume y no hay marcha atrás. Adiós. Y el tiempo es demasiado valioso. Entender que la vida se va muy rápido. De verdad. No quiero caer yo en un, ¿cómo se llama? En un fatalismo o en una, así como que,
Ay, sí, eso sienten todos los padres. Pero en estos días, yo veo a mi hijo Isaac, a mi hijo el más grande, ¿no? 24 años, ya está a punto de cumplir 25 años en unos días. Y lo veo ya, cómo está su vida. Y no dejo de recordar cuando estaba chiquito, cuando jugaba con él, cuando lo cargaba con esta mano. Ahorita no lo puedo cargar ni con las dos manos ni con mis piernas, ¿verdad? Pero en esta mano aquí. Y así lo metí a bañar, su carita en la regadera. Y le lavaba su carita, ¿no? Y lo bañaba. O sea, no puedo, no sé, estos días he estado como recordando eso. Ya se va a casar. Y como que, ¿qué onda? O sea, como que, ¿qué? Y digo, qué rápido se pasó el tiempo. Nomás me senté 5 minutos. Y ya me paré y ya se va a casar el desgraciado. ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Por qué se fue tan rápido? Todavía yo puedo recordar cuando yo andaba con mi chorcito, parecía que andaba con piernas paradas, con parado de manos, ¿verdad? Y yo andaba ahí y salía a jugar fútbol a la calle. ¿Quién jugó fútbol en la calle? Que puso 2 piedras. ¿Sí o no, Fidel? 2 piedras. 2 piedras era la portería. Y luego 2 piedras allá. ¿Qué hacíamos cuando pasaba un carro? Bola. Bola muerta. Bola muerta. Y agarraban el balón así. ¿Qué decía? Espérense todos. Cada quien en su posición. Como estaba el partido. Si íbamos corriendo, nos quedamos así. Bola muerta. Bola muerta. Quiere decir, párense, porque va a pasar un carro. O va a pasar una señorita, no la vayamos a golpear. Nada más, porque si pasaba un anciano o alguien, le dábamos, ¿no? ¡Agáchese! ¡Aguas! ¿No? ¿Quién rompió cristales de los vecinos con un balón? Y corrías a la casa. Y decían, ¡ay, jole! Van a venirle a dar la queja a mis papás. ¿Y quién llega? Al vecino. Su hijo rompió mi ventana. Mide tanto. Vaya a comprármelo, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo de eso? Y véanos ya ahorita. Ya crecimos, ya se nos cayó el cabello, ya tenemos panza, ya estamos chimuelos. Se pasa el tiempo rapidísimo. Qué insensatez es pensar que podemos controlar el tiempo. Qué insensatez. Somos insensatos, no aprovechando bien el tiempo. Es insensato porque la vida es efímera, es muy corta. Dice el Salmo 90, 70 años es la vida del ser humano y 80 los más robustos. Imagínense, el promedio de vida del mexicano es 70 años. Y ya los que viven tiempos extras, es una bendición. Mi madre acaba de cumplir 79 años, pero mi abuela acaba de cumplir 100 años. Su mamá. Mi bisabuela vivió 105 años. O sea que hay madera. Mi madre puede vivir más tiempo, pero ya nos va a ganar el oxígeno. Ya está tiempos extras. Ya. Rata de oxígeno. ¿Sí? Así es la vida. Efímera, efímera. Se va de volada. Muy rápido. Y es insensatez estar perdiendo el tiempo con tonterías. Procrastinar. Andar perdiendo el tiempo en necedades, en hábitos, en pecados. Andar perdiendo el tiempo echándole la culpa a los demás, con malas acciones, viviendo una vida disipada. No entender que es insensato y que es andar como necio. Vivir de esa manera. Qué insensatez es no entender la voluntad de Dios, ¿sí? Porque una persona sensata se entrega a Dios y Dios le da la capacidad de entender su voluntad.
Una persona sensata sabe que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Conoce que la voluntad de Dios es buena, que es buena para él, y la sigue. Puede vivir sabiendo lo que Dios quiere de él o de ella. Es una persona feliz, una persona sensata que sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida. Es una persona feliz porque se sabe enfocado, sabe que va por buen camino. No sé, es como cuando yo una vez entré a natación y yo siempre que nado soy como mi esposo. Bueno, mi esposa nada más nada 2 brazadas y ya se parará, pero bueno, cuando ya nadan más, yo siempre me voy chueco. ¿Hay alguien que se vaya derecho? Felicidades, yo no. Yo me voy chueco siempre. Invadía carriles, terminaba en un costado de la alberca pensando que ya había ganado, ¿verdad? Y me desorientaba, o sea, de repente cerraba mis ojos, no me ponía gogles, no sé. El chiste es de que me iba chueco, no sé nadar. Pero era una angustia, porque ya iba bien cansado, ya me faltaba el aire. No sentía que llegaba al muro y me sentía perdido. Pero en una ocasión me metí a una alberca profesional, me puse gogles, pude ver el piso y pude ver la línea y me sentí seguro y me sentí feliz porque dije, voy bien, no voy a ciegas. Y la persona sensata que conoce la voluntad de Dios es aquella que mira la línea y tiene la capacidad de mirar la línea de Dios que Dios le trazó en su vida y que se siente seguro porque sabe que va por buen camino, que no se está desviando, que no se está yendo a la orilla, que no está invadiendo el carril, que no se que está aprovechando bien sus días. Porque es una persona segura, se sabe en la voluntad de Dios, sabe cuál es el propósito de Dios en su vida. Y qué triste es no saber qué quiere Dios conmigo. Qué triste es haberse perdido. Qué angustiante es perderse de verdad. Es muy angustiante no estar en los planes de Dios. Es vivir frustrado, sin sentido en este mundo. Es completamente estar desorientado en la vida. Y eso es, hermanos, no ser diligente. Y eso es no ser sensato. Qué insensatez es no apagar el celular. Qué insensatez es no saberse en los planes de Dios. Andar por la vida como chivitos, comer porque me da hambre, bañarme porque ya me chilla la ardilla, acostarme porque me dio sueño, levantarme porque pues ya amaneció, ir a trabajar pues porque hay que hacerlo, pero vivir la vida así, sin sentido. Eso es vivir en insensatez. ¿Qué insensatez es vivir así? Entonces yo sé que todos aquí, todos los que estamos aquí, queremos en realidad obedecer a Dios, mirar nuestra vida, ser diligentes con nuestra vida, aprovechar el tiempo, saber que los días son malos, ¿sí? Ser sensatos, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso es ser sensato. Una persona sensata sabe y se sabe guiar por Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es volver a Dios, entregar nuestra vida a Dios, consagrarnos a Él, ir a Él, darnos a Él, nada más. Es la única manera de lograr sensatez en nuestra vida. Es poder decir, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es una súplica, hermano, te ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, un sacrificio racional, pensado, ¿sí? Pensado, eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Que eso es un culto racional, bien pensado, de una persona sensata,
¿Qué tenemos que hacer? Es presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo a Dios. Todo a Dios. Es decir, Señor, mi tiempo, mi mente, mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies son tuyos, te pertenecen. Es la única manera de volver a ti, Señor. Quiero ser sensato. Y me encanta el versículo 2, porque el versículo 2 habla y dice: no os conforméis a este siglo. No te conformes al mundo, a lo que vivimos. No seas igual a las personas. Es extraordinario. ¿Sí? Dice: sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces la persona sensata sabe lo que es la voluntad de Dios. Lo leímos ahí en Efesios capítulo 5 versículo 17. La persona que se consagra a Dios, que le entrega todo a Dios, su vida a Dios, y la persona que no se conforma al mundo y a lo que vive en la vida, es una persona que puede llegar y logra entender la voluntad de Dios en su vida. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios. Alguien que por ahí da chispazos de querer buscar a Dios, de querer ver a Dios, nunca va a conocer su voluntad en su vida. Alguien que no es diligente, que ahorita dice sí, pero mañana dice no, jamás va a conocer la voluntad de Dios en su vida. Dios no da a conocer su voluntad a los inconstantes. No son confiables. Santiago los define como aquella persona insensata, ¿sí?, que no es confiable y que es llevada por las ondas, como si fueran las ondas del agua del mar, de un lugar a otro. No es estable. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo dijimos la semana pasada y quedamos en la semana pasada, que nosotros íbamos a ser constantes. Constantes. Con eso terminamos la semana pasada, hermanos. Constantes, diligentes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hoy vamos a buscar de Dios. Mañana vamos a buscar de Dios. Pasado mañana vamos a buscar de Dios. Y el miércoles igual. Y así nuestra vida disciplinada buscando a Dios todos los días. Pero si nada más venimos un domingo y abrimos la Biblia en un domingo aquí como este, y los demás días de la semana vivimos como necios, jamás conoceremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios no bendice a los inconstantes. Dijo el pastor Israel: Dios no bendice a los flojos. ¿Cómo nos pesó eso? Bueno, a mí me caló eso, la verdad. Seguido lo digo, ¿verdad? Dios no bendice a los flojos. Me quedó muy grabado. Y cada que tengo flojera de leer la Biblia, digo: Dios no bendice a los flojos. Y si es necesario morder un chile, muerde un chile, pero hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay que ser diligentes, constantes. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida? No seamos insensatos. Seamos constantes, diligentes, aprovechemos bien el tiempo y entonces conoceremos y sabremos leer la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Esta es viva y eficaz, Padre. Es como una espada de doble filo que penetró hasta partir, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, hasta discernir las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en nosotros, Señor. Tú sabes que nosotros muchas veces vivimos con insensatez, de manera temeraria. No maduramos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a ser diligentes, a andar como sabios y no como necios. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón de tal manera que podamos ser capaces de aprovechar el tiempo. Que podamos ser capaces de poder leer y saber tu voluntad específica en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos. Te lo pedimos, Señor, porque no tenemos a quién más acudir. Estamos cansados, Padre, de no buscarte, cansados de cometer los mismos errores, de no madurar, de nada más no cambiar, Señor, nuestra vida.
Danos la fortaleza, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, a ser disciplinados, Padre, y buscarte aunque no tengamos ganas. Hacer el tiempo aunque pensemos que no lo tenemos, Señor, porque sí lo tenemos. Claro que tenemos tiempo para buscarte, pero no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo buscando tu rostro, Señor, y poder, Señor, encontrar de ti también, Señor, dirección a nuestras vidas para tomar las mejores decisiones y conocer tu voluntad. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.